Damas y caballeros, ayer fui al cine a ver Kimetsu no Yaiba, La Fortaleza Infinita, parte 1, la primera parte de esta trilogía de películas que va a dar fin a la historia de Kimetsu no Yaiba, y he de decir que menuda putísima barbaridad, o sea, creo que objetivamente estamos frente a una de las mejores adaptaciones del manga al anime de la historia de lo que hemos vivido. Es decir, te puede gustar más Kimetsu no Yaiba, te puede gustar menos, te puede gustar más la historia, te puede gustar menos, pero lo que estamos viviendo en términos de adaptación, en términos de calidad, en términos de nivel de producción, no tiene ningún... Es que no tiene ningún tipo de sentido. Vi la película ayer mismo y lo primero que he hecho al levantarme es decir, tengo que grabar este vídeo, necesito compartir mis impresiones de la película con vosotros, y seguramente anoche no lo hice porque me cagué encima y tuve que cambiarme los pantalones. Como os podéis imaginar, este vídeo va dirigido a aquellos que ya hayan visto la película, así que si no la has visto todavía, no sé a qué estás esperando. Yo creo que con esta introducción ya te puedes hacer una idea de lo que te puedes encontrar, una maravilla que merece muchísimo la pena que la disfrutes en la pantalla grande. Lamentablemente no os puedo poner ninguna imagen porque la peli evidentemente todavía está en cines y voy a ser simplemente yo aquí echándoos la chapa, pero aquellos que hayáis visto la película seguramente tengáis las imágenes grabadas en el cerebro, así que no hay ningún problema. Antes de ello solo quiero decir que en Kibook Ediciones, mi editorial, acabamos de licenciar el manga Bastard, un manga absolutamente espectacular, muy popular, muy famoso, que muchos conoceréis, y ya está disponible en preventa, que os lo dejo en la descripción del vídeo, y sale a la venta el próximo 19 de septiembre. Un thriller espectacular acerca de cómo un hijo vive con su padre, que es un asesino en serie y está entre la espada y la pared, porque evidentemente no quiere seguir siendo cómplice de dichas atrocidades, pero sabe que cualquier paso en falso puede hacer que su padre termine con su vida. Una cosa absolutamente increíble, y que si le dais un apoyo, si le dais una oportunidad, nos estaríais apoyando como pequeñita editorial aquí en España. Para la gente de Latinoamérica, por cierto, dentro de poco estará disponible, supongo, en Busca Libre, que también os dejo el link por la descripción con todo el resto de nuestras obras. Vale, ahora sí que sí, hablemos de la película con una introducción absolutamente espectacular que te deja ya entrever el nivel, la implicación y la locura que vamos a estar a punto de vivir con esa insert song desde los primeros segundos de la película, manteniendo el nivel espectacular con el cual terminó la cuarta temporada, y que une esto que vamos a ver con todos los personajes, con todos los pilares cayendo por esa fortaleza infinita y dividiéndose en diferentes partes que van a enfrentar a diferentes demonios o a diferentes lunas superiores. Y a partir de aquí el videito lo voy a dividir cronológicamente en 3 actos. Es básicamente lo que se divide la película: ese primer Shinobu contra Doma, luego el Zenitsu contra Kaigaku, que madre del amor hermoso, y para finalizar ese Tomio que hay Tanjiro contra Kaza, que... madre del amor hermoso. Pero antes de todo eso, quiero recalcar y quiero subrayar que con esa primera introducción ya vemos el que va a ser uno de los personajes protagonistas de estas 3 películas, que es ni nada más ni nada menos que el escenario. Es algo que ya me iba viendo conforme se iba viendo durante la serie o conforme íbamos viendo en la cuarta temporada, pero esta primera parte de la trilogía me ha confirmado que evidentemente es uno de los grandísimos puntos fuertes de este arco final. Básicamente porque creo que este escenario les da completa libertad ufotable para hacer lo que les dé la putísima gana, para mover la cámara como quieran y con lo bien que saben hacerlo, con lo bien que saben trabajar la sinergia entre el 2D y el 3D. Esto es algo que muy pocos estudios saben hacer, al menos con tal maestría. Por ejemplo, y no por nada en concreto, sino porque simplemente es el más reciente, hace poco vi uno de los últimos capítulos de To Be Hero, que la verdad que estuvo bastante bien en temas de animación, pero al utilizar también este contraste entre personajes 2D y escenario 3D, cuando se movía la cámara de un sitio a otro o alrededor de los personajes, a veces se notaba que los personajes están como deslizando en el escenario, como que no son parte de ello. Y esto, Kimetsu no Yaiba, Ufotable más concretamente, lo tiene absolutamente masterizado. De hecho, lo tiene masterizado desde la primera temporada y desde hace muchísimos años atrás, porque iban utilizándolo en diferentes series. Lo bueno y otro punto a favor acerca de este escenario es que les da la libertad de poder moverlo, de poder explotarlo, de poder dar 35 vueltas a la cámara y centrarse de igual manera o con más ahínco en el dibujo a mano, en el dibujo 2D de los personajes de forma tradicional. De esa manera, en esta película me ha turboflipado el hecho de cómo la cámara pues va de un sitio a otro, y el cómo en las batallas estas van cambiando, van rotando, van explotando, y sobre todo el cómo, pues lo dicho, se mezclan también con los personajes 2D que tenemos gracias a la iluminación, que creo que lo hace absolutamente espectacular. Y lo dicho, gracias a eso los animadores tienen otras prioridades y no tienen que preocuparse tanto de los fondos o el escenario, cómo funciona la escena en sí misma en sí. Pueden hacer lo que quieran, la libertad está ahí. Que hay un trabajo espectacular, que hay muchísima gente, muchos animadores trabajando para que esto funcione de esta manera, sí, pero es muchísimo menos trabajo que dibujarlo completamente a mano. Que por cierto, para aquellos que rehuséis completamente del uso del 3D en los animes, que sepáis que Kimetsu no Yaiba en general y sobre todo esta película, igual, no sé, el 70% es animación generada por ordenador. Pero bueno, y en definitivas cuentas, la producción ha sido una absoluta barrabasada, una banda sonora increíble y que te va a dejar pues los huevos en la garganta durante toda la película. Y ahora ya, hablando de la historia y hablando de estos 3 actos que os comentaba, una cosa que pongo a favor al menos de esta primera parte de la trilogía de Kimetsu es que siento que la mayoría de estas 3 batallas al menos tenemos un contexto previo para que esto conecte con nosotros y nos emocione a otro nivel, tanto por parte de los pilares como por parte de las lunas superiores. Quizá esto es menos claro en la primera pelea de Shinobu contra Doma, porque en lo referente a Doma no conocemos absolutamente nada de él y lo primero
primero que vemos del pasado pues se nos introduce a través del flashback de lo mismo, que es algo que ya ha hecho Kimetsu no Yaiba antes y que a mí no me acaba de convencer, porque esto ya lo he comentado muchas veces, en el mismo momento que nos vamos a enfrentar a una luna superior o que vamos a terminar con su vida o que ya está con el cuello por el aire, el hecho de que me pongas 5 minutos de su pasado con un flashback pues no consigue que me emocione gran cosa, no conozco a este señor. Y también un poquito por la parte de Shinobu porque no conocíamos hasta ahora, no habíamos visto tal cual un poco su pasado, un poco el flashback, el cómo su hermana murió a manos de este demonio, pero bueno, al menos a través de este flashback conoces la conexión que hay entre ellos, ya es una lucha un poco más personal y no simplemente el bien contra el mal, y pues conocemos a Shinobu de primera mano desde la primera temporada, si no recuerdo mal, y este primer acto sirve como un primer golpe de realidad brutal. Un elemento que me ha gustado mucho durante toda la serie y que ya os he comentado varias veces en el canal, y es el tema de la relación que tiene Kimetsu no Yaiba con la muerte, porque sí, estamos peleando humanos completamente normales y corrientes dentro de lo que cabe, ¿no? Y sus posturas y todo el rollo, contra demonios que son capaces de regenerarse y con un poder infinito. Y esto es caldo de cultivo para que los cazademonios o los pilares que se enfrenten a los mismos pues puedan acabar muertos en cualquier momento. Esto es algo que ha pasado con diferentes personajes anteriormente, que pasó con Rengoku y que no pasó con el pilar del sonido, pero te hace tener presente que en cada pelea puede pasar, que este miedo es una realidad y que no es como en diferentes obras en las cuales pues ves a un personaje con un agujero gigantesco en el pecho y dices pues bueno, se va a salvar de una manera u otra porque es de los buenos o es el protagonista y pues esto no va a suceder. Aquí realmente sientes que el peligro es real y que la muerte está a la vuelta de la esquina y Shinobu es el mayor ejemplo de ello. Un personaje el cual hemos visto y hemos convivido con él durante toda la serie y que en un chasquido se encuentra frente a la segunda luna superior y aun con muchos intentos desesperados, con muchas técnicas espectaculares, con un veneno creado única y exclusivamente para neutralizar a estos demonios, es incapaz de hacer absolutamente nada, con su último aliento, con los pulmones perforados, con las costillas rotas, nada sirve para darle fin, ni siquiera de hecho está cerca. Adoma a la segunda luna superior, que además le da el privilegio, por decirlo de alguna manera, de agradecerle un poco el haber luchado hasta el final, comérsela, absorberla dentro de su propio cuerpo, con una escena increíblemente gráfica e increíblemente triste, ¿no? Increíblemente dolorosa. Es excesivamente duro, da muchísima rabia que Shinobu no haya tenido ni siquiera oportunidad de vengarse por su hermana, que también fue asesinada por este demonio, pero es que es así, o sea, quiero decir, los niveles de poder estaban muy desparejos, no tenía ayuda, no había ni siquiera ninguna posibilidad. Y es lo que hay, lo dicho por esta parte, al menos aprecio muchísimo la historia de Kimetsu no Yaiba. Ah, y una cosa que se me había olvidado comentar respecto a esta pelea es que me encanta un poco la diferencia de escenarios que tiene la Fortaleza Infinita, porque piensas que en un primer momento va a tener todo como un poco la misma apariencia, ¿no? Que se repite una y otra vez de forma infinita, valga la redundancia, pero ese castillito tradicional japonés en el cual pelean Shinobu y Doma, o sea, ¿qué cojones es? Luego un poquito, sí que es más tradicional donde pelea Zenitsu, pero en la pelea contra Gaza, esas torres que se montan con las cascadas y demás, o sea, es que es espectacular, es una libertad creativa que tiene un Fotable aquí para hacer lo que le saca de la putísima polla, que me parece increíble. Así que bueno, después de eso el cuervo va de un sitio a otro, este sistema de cuervos que hay por parte de los hijos que sobrevivieron del presidente, del comandante, y que da la noticia, ¿no? Una noticia que cae como jarro de agua fría, pero que ves un poco la reacción, ves cómo se quedan en shock mientras tienen que seguir buscando a Muzan, tienen que seguir pues peleando y dando la cara por lo que ha pasado, porque no podemos detenernos simplemente a mirar atrás y a llorar. Y ese sistema de cuervos, pues aun cogido con pinzas, va trazando un mapa y es capaz de hacer que los diferentes pilares o los diferentes personajes dentro de la Fortaleza Infinita pues puedan comunicarse, puedan saber lo que pasa de aquí o allá y tenga cierta coherencia el hecho pues de que los vayan a asistir, los vayan a cuidar y demás, que esto es algo que luego comentaré porque tampoco sé muy bien cómo se va a desarrollar esto, ¿no? Tengo muchas dudas al respecto. Pero en fin, vamos allá con el segundo acto, Kaigaku contra Zenitsu, un Zenitsu que desde el primer momento que cae en la Fortaleza Infinita está despierto y tiene un semblante completamente distinto de lo que hemos visto en la serie hasta ahora, ¿no? El típico yo, o sea, en ese momento que Zenitsu cae absolutamente en picado en la nada, tendría que estar llorando, tendría que estar pasándolo absolutamente mal, escondiéndose en una esquina y no haciendo absolutamente nada, pero ya lo ves desde el primer momento cuando termina la cuarta temporada, que está completamente focus, o sea, está completamente en la zona y está como muy enfadado, como muy irritado o muy dolido. Esto es algo de lo cual no tienes absolutamente ningún contexto. Yo recuerdo terminar la cuarta temporada y es en plan, chicos, me he perdido algo, o sea, en qué momento Zenitsu está tan jodidamente en la zona. Y no se sabía nada hasta pues ver esta película, ver este segundo acto donde se encuentra, pues lo he dicho, con Kaigaku, que es la sexta luna superior, pero la sexta luna superior que acaba de ser ascendida, acaba de ser convertida en demonio, que anteriormente era como un hermano para Zenitsu, era el otro heredero de la respiración del trueno, el adorable abuelito de Zenitsu que hemos visto bastante durante toda la serie y que es el punto angular por el cual Zenitsu cambia completamente de semblante, y es que al darse cuenta, al conocer que Kaigaku se había convertido en una luna demoníaca, se practica el seppuku, es decir, pilla un cuchillo, se raja las tripas, teniendo una muerte increíblemente lenta y dolorosa frente a la vergüenza que supone que uno de sus discípulos se haya convertido
estando en una luna superior. Y esto evidentemente pues hace todo el tema de llorar y toda la gilipollez y le inunde pues el dolor, le inunde la ira, le inunde el rencor por el cual además dirigido a aquel que ha sido el origen. Así que nada, Zenitsu completamente en la zona, va directamente por la fortaleza infinita sabiendo exactamente dónde está Kaigaku y se planta frente a él diciendo que lo va a absoluto destruir, y a partir de ahí pues vemos un poquito los flashbacks de cómo esto se ha unido. Y lo dicho, aunque sea un personaje que prácticamente se nos ha presentado en esta película, conocemos y entendemos perfectamente los motivos por los cuales Zenitsu pelea y los motivos por los cuales está tan dolido y tenemos al origen frente a nosotros. No es una pelea simplemente de una luna superior contra Zenitsu, que ya estaría guapa de por sí, sino que hay una implicación emocional más allá de esto, y lo dicho, que creo que me ha gustado mucho de esta película y de este inicio de arco en concreto, que sobre todo vamos a ver explotado en la parte de Akaza, porque joder. Pero bueno, hablando de la pelea en sí misma, absolutamente magnífica, un poco corta de decir, pero con el sentido de que Zenitsu simplemente puede utilizar la primera forma de la respiración del trueno y el otro puede utilizar las otras 6, entonces por muy focus y por muy serio que esté Zenitsu en la batalla, la realidad es que sus posibilidades o sus habilidades como espadachín pues son bastante dispares a las de su rival, y termina la pelea poniéndole la guindita y superando absolutamente pues todo lo que se esperaba del mismo, creando una séptima forma de la respiración, que madre de Dios cómo suena eso en el cine, con el efecto de sonido, con ese trueno que parece como un putísimo dragón y que le corta la cabeza de cuajo sin poder vérselo venir. Y lo dicho, ahí termina la pelea, una pelea que se me ha hecho pues muy breve, pero que ha estado increíble, una pelea muy emotiva, una pelea con la cual puedas empatizar y sobre todo además con esa imagen final en la cual pues Zenitsu ve a su abuelo al otro lado del río, evidentemente simbolizando pues que está en el lado de los muertos, Zenitsu entre lágrimas pidiéndole perdón y demás, y esa frasecita del abuelo de que es su mayor orgullo, que madre mía, cómo golpea aquello como un camión. Y lo dicho, espectacular, absolutamente cinema. Nada, ahora sí que sí, damas y caballeros, llegamos al Tomioka y Tanjiro contra Akaza, que es un poco la pelea con más duración de toda la película y donde más cosas interesantes, más cosas nuevas, más cosas sorprendentes hemos visto. Y es que desde el momento en el que aparece Akaza, que aparece además como por sorpresa con esa banda sonora espectacular, es todo una absoluta barrabasada. O sea, en términos de acción, toda la película ha sido espectacular hasta ese momento, pero cuando llega la pelea contra Akaza, o sea, es que ningún tipo de sentido. Las técnicas de Tomioka, las de Tanjiro, el cómo se complementan entre ellos, el cómo pelea Akaza, el escenario, el cómo va rotando, el cómo va girando, el cómo va de un sitio a otro a la velocidad de la luz. Lo que estaba comentando antes de las torres que salen con las cascadas, como todas sus técnicas. Es que por muy rápida que sea la acción, por muy espectacular que sea, no te pierdes en ningún momento. O sea, Ufotable tiene una puta maestría, la ha tenido durante toda la temporada, pero lo de la película ya es una cosa, de manejar los tiempos, de manejar los timings, de manejar la velocidad de las acciones, que es increíble. O sea, es una coreografía que puedes ver sencillísimamente, aunque va rapidísima, porque el estudio de animación sabe perfectamente cuándo apretar el acelerador y hacer una escena espectacular increíblemente rápida, pero en mitad de todas ellas igual hay como medio segundo el cual lo estiran de más para que veas como una posición de Akaza en concreto, una posición de Tomioka, una defensa, y el cómo juegan con todo esto y el cómo lo complementan perfectamente con el escenario, que se va destruyendo alrededor, que va cayendo agua por aquí, que va cayendo niebla por acá, de que se va viendo el humo, de cómo juega la iluminación, de cómo parpadea todo el escenario de repente como por esos farolillos. O sea, es una putísima barbaridad. O sea, es que hay que vivirlo. O sea, si visto la película es que no os puedo comentar más, y si os podía enseñar alguna imagen pues aún podría diseccionarlo un poquito más, pero en general vaya putísima barbaridad, ¿eh? Y la banda sonora otra vez con esos grititos ya que tenía el tema de Akaza en la peli de Rengoku, que eran como pues eso, pero como su versión distinta para esta película. O sea, que quiero decir que... Está bien, y antes de llegar al clímax final y a lo muchísimo que me ha gustado esta pelea en general y a lo muchísimo que me ha sorprendido incluso que me gustara tantísimo y que me emocionara tantísimo un flashback de un personaje, un flashback de una luna superior, que normalmente en esta serie, pues mira, simplemente digo siguiente. Antes de eso, 2-3 cosillas que no me han gustado de la pelea en general y la que las quitamos así un poquito de encima para luego ya terminar el vídeo por todo lo alto. La primera de ellas, estoy cansado de lo del tema de los cuellos. O sea, ¿para qué la serie va completamente alrededor, todo el cuerpo matademonios va alrededor acerca de cortar el cuello a los demonios, que es su mayor debilidad, y para terminar con ellos cuando luego realmente no sirve para nada? Ni va a seguir con las siguientes lunas superiores, ni con Muzo, no va a servir para absolutamente nada esto. Al igual que no sirvió para el pibe del tren, al igual que no sirvió para los que vinieron luego en la tercera temporada, al igual que no sirvió para... No sirve. Siempre tienen el cuello escondido, lo tienen a la raja del culo de repente, le cortas la cabeza a la perfección, pero Akaza es como, ay no, se está curando, está utilizando que su debilidad del cuello esté en otro sitio, está evolucionando como Muza, no sé qué, es como, pues entonces vamos a
dejar el tema de los cuellos. O sea, quiero decir que nuestra táctica a partir de ahora sea como partirlo en 45.000 pedazos y prenderle fuego, porque es que si no, pierde bastante impacto, ¿no? Es como el tema de las muertes que os he comentado antes con otras series, que cuando los ves es como, bueno, se sobrevivirán de alguna manera u otra. Aquí en Kimetsu no Yaiba, o sea, veo el cuello separarse completamente del cuerpo de las lunas superiores y digo, bueno, a ver qué pasa. O sea, quiero decir, no lo han matado, es imposible. A ver qué sucede ahora. Igual la primera vez estaba bien, igual lo de la segunda temporada que eran gemelos y había que cortárselas a la vez, pues le encuentro el sentido, ¿no? Y tiene que haber un pequeño twist, pero llega a un punto que es como, tío, no sirve de nada esto. Pero bueno, sin más, una cosa a la que ya estoy un poquito acostumbrado, al igual que la siguiente, que también es algo que ha hecho ya bastante Kimetsu no Yaiba en diferentes ocasiones, que es el tema del mundo este de la tranquilidad de Tanjiro, el ponerse completamente en la zona, el eliminar su instinto asesino para así poder terminar con Akaza, que es un poco el golpe. Que de nuevo la historia se la saca un poco de la chorra y el power-up lo tiene en el putísimo momento, recordando una conversación que tuvo con Inosuke y uniéndolo a un flashback que tiene ahora nuevo y que creo que no ha salido antes nunca durante la serie, ni se ha mencionado, con el tema del padre y del oso. Aquí voy a romper una lanza a favor de Kimetsu, porque quizás soy yo que tengo Alzheimer y lo del oso lo han mencionado 20 veces y han salido incluso algunos flashbacks por ahí, pero yo no lo recuerdo absolutamente para nada. Pero eso me da la sensación que, al igual que cuando Tanjiro utilizó la movida esta de Zenitsu, del rayo, así de la nada, simplemente porque recordó una conversación con él y al instante siguiente la estaba utilizando, pues esto del mundo de la tranquilidad, lo he dicho, me parece muy interesante, me parece que es una técnica que tiene un poco de sentido con el flashback del padre, un poco lo que le enseñó, bueno, lo que le enseñó, mata al oso delante de él y dice, acuérdate de esto, y cuando se acuerda, pues ya, pues bueno, a partir de ahí se focaliza a un nivel espectacular, los ojos le cambian de color y tiene un poquito esta nueva aura donde está eliminando todo input alrededor y simplemente centrados en lo que tiene que hacer. O sea, interesante, pero pues lo he dicho, el tema de cómo se desarrolla, el tema de cómo sale ahí en un primer momento, me parece un poquito pillado con pinzas, pero bueno. Kimetsu no Yaiba, ¿no? Quitando eso y hablando de la pelea en sí misma, pues como os acabo de comentar, absolutamente espectacular, o sea, un despliegue increíble, y el tema de la zona este, pues quiero decir, en cuanto a animación también ha sido la putísima polla, y el último como ataque que realmente le corta la cabeza a Akaza y después de ahí empieza una especie de tira y daca, a la cual pelean con su cuerpo y bla bla bla, pero porque bueno, simplemente un poquito de paja hasta que vemos un poco el flashback, de Akaza y cómo termina un poco todo esto, pero vaya, eso absolutamente demente, cosa que me esperaba. Lo que no me esperaba es que el flashback de Akaza me emocionara tantísimo, realmente empatizara y me emocionara mínimamente con este personaje. Sí que es verdad que no es una nueva superior que simplemente se nos haya presentado ahora o con la cual estemos empezando a pelear ahora, ya hay un pasado con Rengoku, ya sabemos un poco la forma de ser de Akaza, ya sabemos un poco el discursito que tiene contra los débiles, la relación que ha tenido, al menos en combate, con Tanjiro y la relación que ha tenido durante este último combate con él, y se va viendo también durante la pelea él como la figura de este padre que fue para él este entrenador, pues va apareciendo y él poco a poco la forma de pelear de Tanjiro, la forma de no rendirse o la forma de simplemente hablar con él mismo, es algo que poco a poco le va despertando los recuerdos en su cabecita, y pues lo he dicho, que culmina con este flashback, que tampoco es un flashback de 5 minutitos, sino que igual dura sus 20 minutos, 25 tranquilísimamente, en el cual pues vemos el pasado del mismo, ¿no? Lo vemos siendo niño, vemos siendo cómo cuidaba a su padre, el cual estaba completísimamente enfermo, y él, su deseo es volverse más fuerte, dejar de ser débil para poder robar, para poder pegarle a aquellos que le dan una paliza o a aquellos que le evitan robar, y tener dinero para que su padre pueda comer bien y lo pueda tener ya porque está prácticamente terminal. Esto se une rápidamente con el hecho de que cuando lo capturan una última vez por robar, pues hay una carta de su padre en el cual simplemente se suicida dejando a su hijo atrás, en gran parte para evitarle esa responsabilidad y que siga robando, siga recibiendo esas palizas por culpa, entre comillas, de él. Y esto ya es durito de por sí, pero bueno, siendo que Kimetsu no Yaiba y los flashbacks que hemos visto hasta ahora, pues el pan de cada día. El tema es que luego aparece un entrenador fortísimo, como muy majo, siempre con una sonrisa en la cara, pero que es muy fuerte y que es capaz de poner a Akaza en vereda, y se lo lleva a su dojo a cuidar a su hija pequeña, la cual está muy enferma y que comparte más o menos la misma edad. ¿Qué pasa? Pues ahí ves como evidentemente pues van creciendo, se van desarrollando durante los años, cómo Akaza empieza a ver a este señor como un padre, cómo empieza a sentir algo más, y sobre todo la niña empieza a sentir algo más por Akaza, y este encuentra por primera vez en la vida un sitio al cual puede pertenecer. Y bueno, aunque se veía venir, esto no sale especialmente bien, porque pues bueno, un clan rival que no estaban de acuerdo con que este señor se quedara del dojo y tal, les envenenan el pozo y pues matan a los dos, cuando Akaza vuelve de visitar la tumba de su padre para contarle, por cierto, que iba a ser el heredero del dojo y que iba a casarse pues con esta chica. Y bueno, eso es jodidamente duro, pero el hecho de volver a la batalla, volver al presente, y que él mismo con sus propios puños se reviente el cuerpo y que por voluntad propia decida dejar de vivir, porque en sus propias palabras él siempre ha odiado a los más débiles, ¿no? Y es un poco la narrativa que hemos visto durante toda la serie, porque principalmente al débil que más odiaba por no haber protegido a los demás era él mismo. O sea, menudo puto viaje, porque además eso lo conecta luego con un momento en el que están ahí como en una especie de limbo, ¿no? Como Zenitsu viendo a su abuelo y tal, en el que Akaza se tira a los brazos de la chica pidiéndole perdón por no haber podido cumplir sus promesas con el tema de los fuegos artificiales. Y el cómo esto contrasta con la imagen de él de demonio dejando de vivir, ¿no? Y simplemente despedazándose por el aire, pues
es un viaje y es un golpetazo emocional, un puñetazo en el pecho emocional que no me vi venir, no me vi, no. De hecho fui con Elena, mi pareja que estaba a mi lado, que dropeó la tercera temporada porque estaba ya como cansadísima de esos dos demonios que no significaban nada y que estaban haciendo el imbécil todo el rato. Y cuando pillé las entradas le pregunté si quería venir conmigo y que le hacía un poco resumen, le ponía un poco la escena principal del final de la tercera temporada con lo de Nezuko para que supiera un poco el contexto y el final de la cuarta donde caen todos a la fortaleza infinita y el contexto de eso y ya está. Y me dijo que vale, y ella durante toda la película, pues el tema de las batallitas, pues muy guay, muy espectacular en cuanto a animación, pero como que le daba un poco igual, decía que estaba un poquito así como indiferente, pero en la escena de los fuegos artificiales y en la escena en la que Akaza está abrazando a la chica esta, me giro un poco a la izquierda donde la tenía y estaba, pero llorando. Pero una putísima barbaridad, esto pega como un camión. Así que nada, menudo peliculón, menudo viaje, ¿qué quieres que os diga? Esta trilogía va a ser absolutamente historia, de hecho esta primera película ya es la tercera película más taquillera de Japón ever, de la historia, no solo de animación, de la historia. A saber lo que me espera en la segunda y la tercera, porque lo he dicho, yo no he leído el manga. Eso sí, dos duditas que me surgen ahora y que no quiero que me contestéis, simplemente que me surgen y os la quiero comentar. La primera de ellas, tanto Zenitsu como Tanjiro como Tomioka están en la absoluta mierda, o sea, quiero decir, acaban de tener una batalla absolutamente espectacular y están completamente fuera de combate. Entiendo que con el tema de los cuervos, con el tema de los refuerzos, pues van a ya curarles, de hecho Zenitsu ya está siendo atendido y quiero pensar que se van a recuperar, ¿no? Como para la batalla final, porque no me imagino una batalla final contra Muzan en la cual Tanjiro y Zenitsu, bueno, sobre todo Tanjiro, no esté. Y luego lo que no espero y lo que no me gustaría por nada del mundo y lo que estoy viendo en esta primera película es que Muzan se convierta en un huevo gigante, que se convierta en la propia fortaleza infinita como fue la luna superior aquella que se convirtió en el tren en sí mismo y luego que había que buscar su cuello por diferentes lados y tal, porque ya he visto eso en la primera peli, ¿no? Que se está volviendo que hay como una especie de embrión, no sé ni lo que es, una especie de masa de carne gigantesca que está como conectada a todo. A mí me apetece ver a Muzan pegándose como él mismo, ¿no? Que luego se transforme en 20.000 mierdas o que tenga 20.000 formas, pero un ente. No me pongas ahora un bicho gigante o que peleen contra la fortaleza infinita en sí misma moviéndose todo el rato y tal. Eso no me gustaría. Pero nada más, estas han sido mis impresiones de la primera. Menudo putísimo viaje. Dejadme vosotros en los comentarios si os ha gustado, si ha estado chévere, si tenéis algunos peros o si esperabais más o esperabas menos de alguna cosa en concreto. Y joder, tenía ganas de ver la primera, porque ya me venía a oler que Ufotable iba a sacar la polla a un nivel espectacular con el tema de la fortaleza infinita y tal. Pero es que tengo un hype ahora por la segunda y por la tercera. Pero un hype. Qué locura, tú, qué viaje. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.